a grabar la pantalla, ¿vale? Para grabar la entrevista. Bueno, perfecto. Ningún problema. Bueno, me presento si quieres. Soy Claudia Iglesias, actual estudiante de tercero de carrera de educación infantil. Y tengo que hacer un trabajo Perfecto. sobre el mutismo selectivo. Y entonces, bueno, he estado buscando información y he estado buscando a alguien que me quisiera conceder una entrevista para pues poder abordar el trabajo. Y De creí que la acuerdo. mejor forma era buscar a una persona que pues lo hubiese vivido desde la perspectiva de padres, madres. Y me ha costado bastante porque no conocía a nadie, la verdad es un trastorno que es bastante poco conocido o quizá falta información y por Falta eso bastante he información, querido sí. trabajarlo. Así que nada, bueno, si quiere empezamos con la entrevista, me cuenta cualquier cosa, yo estoy abierta a escucharle. Bueno, te cuento un poco, o sea, yo con las fechas, o sea, no soy muy bueno, eso, el tema de fechas lo vas a encontrar mejor documentado en el blog de Luciana, mi mujer, o sea, que no sé si lo Sí, viste, bueno, ahí va a estar mejor documentado. Yo te voy a contar, yo con las fechas siempre las tengo un poco borrosas, pero vale. cuestión, Gael empezó primero con un trastorno de ansiedad por separación. Bueno, ese fue el diagnóstico. Uh-huh. Cuando tenía 2 años y medio, más o menos. Uh-huh. Entonces, en el jardín, en el preescolar donde iba, no se quedaba. Luciana estuvo en uno de estos preescolares que eran de educación abierta, así tipo Montessori, de ese Sí. tipo. O sea, estuvo yendo 6 meses y se quedaba prácticamente toda la mañana Uh-huh. ella, porque no había forma que se quedara. Sí. Y bueno, y después poco a poco, o sea, fue quedándose, pero no se quedaba contento, se quedaba como resignado. O Uh-huh. sea, se quedaba solo, no interactuaba, no, bueno, o sea, Uh-huh. y sobre todo, o sea, no interactuaba con otros niños, solamente tenía un amigo Sí. que era de allí, que solamente se relacionaba con un niño. Uh-huh. Y era como su único amigo. Entonces, después con el problema este del trastorno de ansiedad por separación, Sí. allí nos recomendaron que sacáramos una consulta en el CEDIAP, Uh-huh. porque pensaban también que podía ser algo del espectro autista. Sí. Que no lo era porque igual le Le hicieron hicieron todas las pruebas. pruebas. Uh-huh. Estuvo en tratamiento en el CEDIAP Uh-huh. hasta los 5 años, Sí. eh, que, que allí lo que le hacían, bueno, yo no creo, yo sinceramente no creo que lo haya ayudado mucho. O ¿No? sea, igual, o sea, te lo digo como padre, o sea, con desconocimiento total Sí, sí, sí. de las técnicas que puedan aplicar, pero yo no he Un visto avance. ningún avance, Uh-huh. y aparte que yo he estado en algunas de esas terapias y realmente, o sea, yo sabía que no le estaban llegando Uh-huh. de la manera. Era muy, por ejemplo, no sé, agarrar Playmóviles Sí. y decir, bueno, acá, esta quién es, esta es la abuela, este es el papá, este es el niño, y ahora qué hacen, y bueno, Claro. se van a buscar la abuela al aeropuerto, y bueno, Que usted sentía que con esas... o que dibujara, porque a él nunca le gustó dibujar. Ajá. Entonces, o sea, eran cosas que a él no le, o sea, a Gael esas cosas no le llegaban. Yo Claro. creo que fue abordado, que se aborda de una manera que no es la correcta, o sea, Claro. o Sí, sí, menos sí. en el caso de Gael. Uh-huh.
o sea, yo pienso que lo que tenés que hacer para tratar de es entrar vos en su mundo, no que él entre en Entre en el el tuyo. tuyo, Entonces, o exacto. sea, es como que vos tenés que descubrir sus intereses, Eso es. no imponerle una serie de cosas y tenés que hacer esto, esto, esto y esto. Vale. Sí, Entonces, totalmente, pienso lo mismo. Sí, 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 de sí. esa forma, o sea, yo veía que no llegaba. Después estuvo, cuando terminó el CDA, Ujú. bueno, ya tenía 5 años, en la Sí, escuela no se comunicaba con nadie, llegó a hablar muy bajito al oído de su maestra, que se implicó muchísimo, su maestra de P3 y P4. de 3 y 4. Ujú. Se implicó mucho con ella y ella con él, porque bueno, ella había vivido una situación bastante parecida con la hija, Ah, y ujú. entonces se sentía como lo vivía como muy cercano. Como si fuese su propio hijo, ¿no? El que estuviese Eh, pasando. entonces le traía, por ejemplo, sabía que a Gael le gustaba Sonic y a la Sí. hija también le gusta Sonic y tenía muñecos de Sonic y solamente para él en la clase le llevaba los Qué bien. muñecos de la hija Ujú. para tratar de crear un nexo. Eso es, sí. Y bueno, y ella logró que le hablara al oído, pero era casi inaudible. O Muy sea, Gael bajito. tenía como un bloqueo muy fuerte. Mm. No lograba, por ejemplo, saludar en la calle. Su bloqueo esencialmente era con su entorno escolar. O sea, Vale, después, o sea, con la familia, con el entorno más cercano y todo, o sea, era muy abierto. vale, Eh, vale, vale. pero con todo, o sea, mismo si se cruzaba un niño de la escuela en la calle o alguien de la escuela por la calle, o sea, se bloqueaba. Era la escuela. Ujú. Eh, y entonces era a lo mejor llegar a una calle antes de la escuela y ya no nos hablaba. Guau. A nosotros tampoco, o sea, no, y se quedaba así, o Era sea, como que se totalmente bloqueaba, cambiaba de en, chip y... en una postura totalmente neutra, o sea, Ujú. que no te contestaba, que estaba como bloqueado, estaba como en shock, o sea, por decirte de alguna forma, o sea, como que se choqueaba. Ujú. Y bueno, y lo que hacía en infantil es quedarse toda la mañana en un rincón solo. Ujú. La maestra iba, lo buscaba y empezó a forzarlo un poco. Después de que la maestra, porque esa maestra fue la que pidió el análisis de autismo, Sí. eh, que dieron negativo, después habló con la tutora que lo llevaba en el CDA para ver si lo podía forzar un poco. Ujú. Entonces lo empezó a forzar de buena manera, o sea, lo empezó a decir, bueno, hay que hacer esto. Eso, sí. Y Gael con las reglas, o sea, en general si hay que hacer algo, lo hace. O Ujú. sea, eh, hablar por más regla, por más premio que le pusieras, le podías poner lo que quisieras de regalo, de premio, de dulce, de lo que quisieras delante, Sí. el juguete que más deseara en el mundo, Ujú. pero se bloqueaba. O Vale. sea, no había forma, no era porque yo he Por mucho intentado chantaje, el soborno, era le un bloqueo. intenté y no funcionaba. Ujú. Entonces, con, con ella estuvo, bueno, con esta maestra lo fue arrastrando un poco Sí. y logró tener un amigo muy cercano Sí. y otro que después fue más amigo. En ese periodo logró jugar con un solo niño. Vale. Después empezó a interactuar, o sea, no hablaba, Sí. pero gesticulaba, o sea, asentía con la cabeza, decía Ujú. que no, decía basta, como si fuera un niño mudo. Sí. Vale. Es más, o sea, los niños pensaban que era mudo, Mm. porque no le conocían su voz. Vale. Un día me preguntaron a mí, ¿Gael es mudo? Le digo, no.
Y después hablaba con eso creo que fue en P5, Sí. hablaba con una ayudanta Ujú. en el patio, Ujú. una chica joven que, o sea, le gustaban los videojuegos, le gustaba el Mario Bros, le Ujú. gustaban cosas que a él le gustaban, Sí. y él se quedaba, los otros niños estaban jugando en el patio, y él se quedaba al lado de ella hablando con ella. Y después no hablaba con nadie más. Ujú. Ya. Eh, entonces, a raíz de esto, cuando tenía, creo que, sí, cuando tenía 5 años, Sí. todavía, sí, no, ya había no, recién cumplía los 6, me parece. Vale. Eh, fuimos, yo, bueno, siempre está yo y mi mujer buscando información sobre el tema para tratar de ayudarlo, y encontramos el Centro de Mutismo Selectivo Internacional, que lo Ujú. lleva Fabiana, que es una licenciada, o sea, que es de Argentina. Yo lo encontré por casualidad, googleando. Y daba la casualidad que cuando lo encontré, en un mes aproximadamente, se hacía un taller, Un que taller. lo, Ujú. sí, que lo hacían en Madrid, un taller de 4 días. Ellos Ujú. son de Buenos Aires, Ujú. y lo hacían con pocas familias, o sea, éramos 3 familias, 3 familias. Ujú. eh, con niños con mutismo. Entonces, bueno, ahí, desde el minuto 1, que yo creo que también fue por el tema de la cercanía y la parte de familia que él sintió. Como Fabiana y Felipe, que era el ayudante de Fabiana, eran argentinos. Claro. Puede ser. Eh, entonces, desde el minuto 1, Ujú. él habló con ellos. O sea, lo sintió Les como muy sentía muy cercano. familiar, muy Exacto, cercanos. exacto. Él habló y era el que más hablaba de los niños ahí, y el que Wow. más participaba en general, Ujú. excepto el último día, y se hizo una salida fuera del lugar Ujú. y se fue al cuartel de bomberos. Y Vale. ahí se bloqueó. Fue el único niño que se bloqueó. Eh, Se bloqueó totalmente, no quería hablar, no quería, estaba totalmente bloqueado. Fue el último día. Allí entonces Fabiana, en cada caso, o sea, evaluaba Ujú. a cada niño en los días que lo había visto y según su historial y demás, Ujú. y daba un tratamiento a seguir. Vale. En el caso de Gael, lo que le había dado es que, como el bloqueo lo tenía en la escuela, el tratamiento había que seguirlo en la escuela. Ujú. Y entonces lo que había dicho es que teníamos que hablar con la escuela, que nos tenían que permitir unos 15 minutos 2 veces a la semana, Ujú. Sí. para que para hacer nosotros de nexo con su nueva maestra. Tenía una nueva maestra que la verdad que era bastante apática. Pero no solo con él, o sea, En general. Ujú. no sé si estaba Seca. pasando por un mal momento, pero, o sea, tenía, o sea, un problema con todos los niños. Vaya. O sea, con decirte que un niño se había hecho pis encima y estuvo desde la mañana hasta las 4 de la tarde hecho pis, pero todo así, bañada, y ella ni cuenta, ni se enteró, ni nada, y salió. ¿Y eso al colegio no lo podíais decir? Oye, mira, Sí, lo que pasa es que, bueno, no sé, no no lo nos dieron hicisteis. mucho, Mm. no nos dieron, no nos escucharon mucho. Ah, bueno. Eh, Cuestión de que había que hacer esto del nexo con la maestra, Ujú. y nos lo denegaron. Nos denegaron en el colegio ese espacio de 15 minutos con la maestra, porque decían de que no se los permitía bueno, como
no sé cuál es la asociación o la organización que rige los Sí, colegios, no sé cómo se llama, el liceo me parece. sí. Bueno, cuestión que no se los permitieron y entonces no pudimos continuar con el tratamiento de que le había dado Fabiana, porque el tratamiento había que hacerlo Claro. dentro del aula. El Hmm. tratamiento era estar nosotros en el aula jugando algo que le gustara a Gael Sí. y, y en un momento Gael estuviera, como dijiste, dejar la puerta entreabierta y en un momento que Gael se estuviera riendo, que se asomara la maestra pero sin intervenir, Ujú. estuviera ahí Ah, en la bueno. puerta y a medida de que vayan pasando los días y como que la maestra después entra al aula, Ujú. después se acerque a la mesa, después en algún momento le hable a Poco a Gael, poco más un acercamiento, ¿verdad? Con un Gael. acercamiento. Más cerca. Cosa que, bueno, después una vez que él trasladara la confianza hacia su maestra, Sí. la maestra hiciera de nexo con los otros niños. Ujú. Claro. Y entonces que los pusiera de a dos a hacer trabajo en grupo con alguna cosa, con alguna consigna, Ujú. bueno, y determinadas cosas. Ese era el tratamiento en base de Fabiana. Después había un montón de matices, pero bueno, ese era el tratamiento. Ujú. Anteriormente a eso, que me olvidé, como te digo, con las fechas, yo voy y vengo, hicimos, anterior a lo de Fabiana, estuvo unos meses en tratamiento en un centro de terapia corporal. O Ujú. sea, es otra cosa que yo pienso que tampoco, Le tampoco, ayudó. tampoco le sirvió mucho. Ujú. O sea, lo que hacían es, por ejemplo, no sé, que se subieran a un sitio con muchas colchonetas, que se subieran a un escalón más alto, que saltaran de ahí, Ya. bueno, no Un sé. poco de psicomotricidad. Psicomotricidad aplicada a lo mejor a si no se sienten seguros con Eso es. llegar a determinado punto, Ujú. pero no me parecía que, porque el problema lo tenía en la escuela. Sí, 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 Y eso, totalmente. o sea, eso no se trasladaba. Yo creo que lo de Fabiana a lo mejor hubiese funcionado si se Sí, sí, hubiera sí. aplicado, Mm. pero no lo sé. O sea, con certeza no lo sé. Eso es lo más cercano de los tratamientos Que ha que ha llegado. hecho, Ujú. que yo creo que le podría haber funcionado. Entonces, cuando terminó P5 Sí. y empezó, que nosotros que nos habían denegado esto, eh, y bueno, tenía que empezar primer grado, Ujú. entonces a mí se me ocurrió hacer esto, lo del sapo zen. Sí, O su sea, método, ¿verdad? sí, o sea, inventé, yo desde que Gael es bebé, o sea, todas las noches le invento un cuento y después él también a la noche se inventa un cuento conmigo, ahora, hace tiempo ya de eso. Y bueno, le inventé un personaje que le hiciera, que yo sabía que le iba a hacer gracia. Ujú. Un sapo viejo, con una barba larga. Y entonces, era un sapo que básicamente la idea era llegarle primero de alguna forma, o sea, llegarle a través de, en este caso, de un cuento de un personaje que yo sabía que Sí. iba a conectar con él. Ujú. Después, otro punto importante era para entrar en la sesión que estuviera relajado, entonces Ujú. hacíamos, yo hice varios años de arte marcial, entonces hacíamos respiración profunda, como se hace en Ujú. Kung Fu, Sí. la parte de abdomen bajo, hacíamos respiración profunda para que se relajara. Ujú. Y después lo que hacía es trabajar la parte de, de cosas que él había hecho Sí. en corto plazo y dándole tareas que tenía que hacer y que el sapo sabía que las iba a poder hacer porque había logrado lo anterior. Es decir, Ujú. por ejemplo, eh, el sapo quería que, porque él, por ejemplo, era incapaz de mandar un audio, un WhatsApp a una Ujú. persona en la escuela, por ejemplo, Vale. Ujú. Sí. ni hablar con cámara.
Pero bueno, empecemos por el audio. Entonces, la primera tarea era hacer un audio, por ejemplo. Entonces, ese audio agarró justo en la época de confinamiento y demás, o sea, todo esto. Entonces, cuando yo le explicaba, vos aprendiste a andar en bicicleta, que hacía poco había aprendido a andar en bicicleta, y le hacía como un paralelismo. Diga, bueno, si aprendiste, era difícil, sí, al principio como que te caías, sí, te costó, sí, bueno, entonces, o sea, pero si pudiste, el sapo sabe que si pudiste andar en bicicleta, podés mandar un audio. Entonces, esto lo vas a poder hacer. Entonces después le hacía repetir, o sea, varias veces, ¿Sí? Yo puedo hacer esto, lo empoderaba básicamente. Sí, o sea, sí. Yo puedo mandar el audio, todo esto, o sea, con los ojos cerrados, ambientándolo con el tema del sapo. Qué bueno, qué bueno. Y después, entonces, pero claro, no fue evidentemente, o sea, una cosa que lo haces y está como hipnotizado y va y lo hace. Evidentemente todo fue un proceso. Entonces al principio intentaba y no le salía. Le digo, no sé qué decir. Digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo te digo. Entonces le armaba como una especie de guión. Sí. Dice, bueno, pero no quiero que me escuchen. Entonces se encerraba en la habitación y grababa. Entonces volvía. Pero claro, lo grababa con un nivel de voz tan bajo que ni se escuchaba, mismo poniéndolo al máximo el teléfono. No se escucha, fíjate. Anda de vuelta. Qué bueno, poco a poco. Y eso, lo del sapo, con las consignas y todo, o sea, es lo que realmente logró que cuando empezó primer grado del día 1, saludó a la maestra. Y la maestra vino, me habló. Estaba emocionada la maestra. Me habló. Porque, claro, o sea, en la escuela es una escuela grande, no es una escuela de estas grandes, y se conocen todos. Entonces, o sea, lo conocen todas las maestras, mismo esta maestra que no lo tenía, lo conocía porque se van pasando y todo. Y no podía creer que del día 1 le habló y empezó a hablar con todos. Y fue, o sea, fueron varios meses, o sea, que hicimos lo del sapo. Después, antes de que empiece la escuela, también nos juntamos con un amigo de él, con uno de estos amigos que no le hablaba, o sea, los amigos de él jugaba, pero no hablaba con los amigos. Entonces, nos juntamos con él una vez en el parque, no le habló, otra vez tampoco, y la tercera vez le habló. Se quedó, el amigo se quedó. Él me habló. ¿Por qué no me hablaba? Le decía. ¿Pero por qué? No sé, le decía. ¿Pero por qué no me hablaba? Si mirá cómo me hablaba y no lo podía creer el amigo. Y fue, o sea, fue un cambio. Un cambio de chip. Un cambio de chip completo. Así como de un día para otro. Sí. Pero fue escalonado. O sea, de un día para otro habló con la gente esta, con la gente de la escuela, pero, o sea, fue escalón tras escalón. Primero, o sea, grababa audios, después hablaba por teléfono, después fue un proceso, sí. Se animó con las videollamadas, y después, o sea, inclusive yo le abrí a él, que bueno, que está en privado porque era parte del proceso. Claro. Ahora lo quiere reactivar. Le abrí un canal de YouTube porque él, o sea, miraba como todos los niños. Como los niños, sí. Miraba canales de otros niños que juegan a los videojuegos, que abren juegos. Bueno, entonces dice, ay, yo quiero, así me regalan cosas. Le digo, no es tan fácil. Le digo, ¿no querés un canal de YouTube? O sea, hay que trabajar. Porque bueno, yo me dedico a marketing digital y sé todo el proceso que hay atrás. Sí. Entonces le digo, bueno, yo te ayudo, lo armamos.
Dice, bueno, pero cerrado para la familia y los amigos. Bueno, perfecto, lo hacemos. Y lo armamos y grabamos 3 videos, creo que están ahí grabados. Y ahora lo quiero retomar, pero bueno, eso también fue parte. Fue parte del proceso. Sí, pero es sobre todo, o sea, en resumida cuenta es conectar, o sea, con lo que le guste, con lo que le importe, con la fibra más íntima, lograr que esté en un momento realmente de relax, de relajación corporal, porque claro, él cuando se bloqueaba, se tensaba. Sí, se ponía súper ansioso, ¿verdad? Se le trababa como la mandíbula, se le trababa los dientes, así, cerraba el puño, o sea, o sea, realmente se tensaba. Entonces era importante que lograra estar relajado. Y después la parte de empoderarlo y de mostrarle, a ver, vos pudiste hacer esto lo podés hacer, y no decirle, bueno, ya podés hablar. Ya. No lo iba, te tenés que poner pequeños desafíos, este microobjetivo, hasta llegar al macro. Pero bueno, eso a grandes rasgos, eso es lo que te puedo contar. Podemos poder preguntar lo que quieras, no se me ¿Sí? Vale, pues te pregunto algunas cositas. Sí, decime. Por ejemplo, ¿tú consideras que hay suficiente visibilidad y conocimiento sobre el mutismo selectivo? En ese momento que yo estaba full investigando y todo, no. Por eso No, también quisimos hacer, o sea, yo quise hacer y compartir el método ese que puse en YouTube. O sea, el método FAPOC. Sí, lo compartí porque yo como padre sé que realmente es desesperante, o sea, y nadie da con la tecla, nadie, o sea, no hay suficiente información. Por lo menos lo que yo viví, o sea, no sé si habrá otros métodos, otra gente que lo hace de manera distinta, pero bueno, como yo lo viví y de gente con otros padres con los que yo me he comunicado a través de asociaciones y demás, o sea, están todos un poco igual, que hay bastante desinformación, por eso quisimos aportar el tema del blog y el tema del canal de YouTube, como para tratar a ver de ayudar a los padres. Lo bueno es que yo realmente hubo 2 personas que me contactaron, que aplicaron el método y les funcionó. Ese iba a ser otra pregunta, que si sabías si a alguien más le había funcionado el método. Si te pones, después no me acuerdo dónde, porque yo soy muy desmemoriado, pero si te pones a leer los comentarios de los videos del canal, me parece que una de ellas lo puso en el comentario en público y la otra me lo mandó por privado, que me lo mandó inclusive en un audio, medio sollozando, porque lo había logrado, lo habían hecho en 3 semanas. Wow. Y que había estado en tratamiento y que todo, un montón de años, y que había logrado hacerlo y que no lo podía creer y que estaba súper agradecida, una madre de Chile. Wow. Y después otra madre más, que no me acuerdo dónde era, no sé si era de acá, que también, que lo habían logrado en poco tiempo, en un mes y pico, habían logrado de que hablara delante, que no podía ni ponerse delante de la pantalla para hacer Zoom en la escuela y demás, y que habían logrado de que se siente en la pantalla, hable, interactúe así como si nada. Vale. Y a otros padres que tienen un hijo que también sufra mutismo selectivo, ¿qué les recomendarías? ¿Qué les dirías? ¿Cuál sería tu consejo principal? Mi consejo es, o sea, yo ya te digo, yo no soy especialista en esto ni nada, o sea, yo simplemente, o sea, traté de ayudar a mi hijo de la mejor manera posible y funcionó, o sea, por algo que se me ocurrió a mí. Yo no sé, no soy a lo mejor un experto como para decirte, yo creo que para todos los padres o todos los casos va a funcionar. No, claro.
yo te puedo decir que para mí, o sea, desde mi punto de vista de lo que yo viví con Gael, para mí era fundamental entrar por la parte de la conexión emocional y empoderarlo de un yo puedo, que es lo que repetía todos los días y yo le machacaba y demás, o sea, de tener una autoconfianza tal. Y también, que eso me olvidé de comentarte, ¿Sí? yo cuando tuvo 5 años lo anotamos, que yo quería que haga artes marciales. Sí. Entonces, digo, bueno, tiene mutismo, si esto le dura, o sea, en la escuela es carne de bullying. Entonces, le digo, más vale que se sepa defender. Entonces, como yo hice artes marciales mucho tiempo, entonces digo, bueno, yo quería que haga Kung Fu, pero no encontré. Y finalmente lo anotamos en Taekwondo. Y la verdad que súper contento, porque el maestro que le tocó Sí. también, o sea, el maestro se implicó mucho con él, él sabía el tema del mutismo, él aplicó una parte de las cosas que había dicho Fabiana, Sí. porque nosotros le pasamos las cosas y él agarraba, se agachaba, le hablaba, se le acercaba al oído para ver si le contestaba, o sea, seguía unos protocolos y la verdad que eso, o sea, yo creo que también de ahí Sí. sale un poco la parte de la fuerza y es más de lo mismo, o sea, la autoconfianza, el empoderamiento, el entender que puede con el problema que se le presente. Y un factor que no te mencioné, que también creo que es bastante importante, es que entienda que tiene un problema. Gael lo entendió y quería ayuda. Vale. Gael quería que lo ayuden. O sea, él quería, dice, yo quiero, pero no me sale. Qué bueno. No puedo. Entonces, o sea, pero él quería y él sabía que tenía ese problema. Eso es importante porque yo no sé si este método, que eso también lo comenté en un video, yo no sé si este método a una edad más temprana le hubiese funcionado a él. Claro. Porque tienes que tener cierta noción comprensión. De lo que le está pasando. Eso de es. la situación. Entonces, o sea, no lo sé. Pero, por ejemplo, el niño, los dos niños estos que aplicaban el método tenían entre 5 y 6 años también. Más o menos la edad de Gael también. Vale. Y respecto a si cree usted que en las escuelas hay personal cualificado para este tipo de trastorno. Para el mutismo no. Para el mutismo o sea, no, ¿verdad? hay gente que se acerca, que lo entiende, y hay gente, o sea, que no, como en todos lados, o sea, como claro. cualquier condición. Y en la escuela, o sea, han tenido, o sea, hemos tenido gente de mucho apoyo, pero también hemos tenido que, por ejemplo, que nos han denegado, o sea, la terapia. Claro. Entonces claro. hemos tenido un poco de las dos cosas. Eso es. Pero gente cualificada en temas de mutismo, no. No hay, vale. ¿Y qué tipo de ayuda pública le ha ofrecido el Estado? Bueno, no sé, ¿ofrecen ayudas públicas el Estado para niños que sufren este trastorno? ¿O... Lo único que nosotros nos enteramos en su momento fue lo del CEDIAP, que bueno, que estuvo en tratamiento hasta los 5 años, y después nos dijeron, dicen, mirá, dice, el trastorno que tiene, o sea, porque no tiene autismo, nada, no es para enviarlo, no sé, hay otro después,
que es Sí. para trastornos más graves después de los 5 años, Ujú. pero la psicóloga consideró de que no cuadraba en el próximo. Vale. Entonces le dio como de alta. Eso fue el único, y ya te digo, y no sé si porque todos utilizan la misma metodología o porque la psicóloga Claro. que le tocó utilizaba una metodología que a él realmente no le sirvió, Ujú. eso del juego simbólico que Sí. tanto insistía, Sí, sí, sí. no le llegaba, pero para nada, insistía en cada sesión con lo mismo, bueno, pero si no tenés resultado de esa manera, tenés que probar otra forma, porque si insistí todo un año Claro. exactamente con lo mismo y ves que no llegás, o sea, no sirve. Claro. Pero bueno, o sea, yo no sé si es tema de la metodología lineal que tienen como un cuadernito y se Ujú. sigue para este tratamiento, no sé cómo funciona, Ya. para este tratamiento se sigue esta línea Ujú. o si es según cada profesional, eso no lo Eso sé. es. Vale. Respecto a su método Zapozen, ¿ha Sí, pensado crear un libro o escribir un libro para llegar así a más personas y quizá ayudar a más niños? sí, me gustaría, lo que pasa que no tengo de momento el tiempo Ujú. para hacerlo. Eh, con, con Gael lo que sí hemos hecho, previo al Sapo Zen, hemos hecho unos libros infantiles, Ujú. también como proceso. Sí. eh, como ya te decía, yo desde muy chico le invento historias a Gael. Ujú. En P3 había que inventarse una historia para la escuela. Entonces yo le dije que la inventábamos juntos y bueno, creamos unos bichos que se llaman looms. Looms. eh, y Qué bueno, interesante. publicamos 3 libros de esos, pero de manera anecdótica, era más por la gracia y la ilusión que le hacía a Ujú. Gael que por otra cosa. Entonces Vale. tomamos eso como, inclusive el volumen 3 del libro, que hay 3, Ujú. la mitad de los dibujos los hizo Gael en Ujú. Illustrator. Qué guay. Eh, Así, porque le hacía gracia y bueno, total, eso es subirlo a Amazon y se publican y Y ya ya está. está. Claro. Pero sí, no lo descarto lo del Sapo Zen porque me Es haría muy ilusión eso. interesante, sí. Y seguramente podría ayudar a más niños, llegar a más personas, porque hasta llegar a su canal, como usted todavía no es una persona tan conocida, pues yo ha sido Sí, por casualidad, pero podría no haberle encontrado fácilmente. sí, sí, es que cuando vos tenés un canal con pocos seguidores y aparte no son temas virales Eso es, y no continúas publicando, porque yo constante. Ujú. cuando empezaba a publicar, que publicaba uno por semana, llegué a estar entre los 3 primeros por mutismo selectivo. Tú Ah, ponías mutismo selectivo, aparecías entre los 3 primeros. ujú. Cuando dejé de publicar, empecé a caer. Tac, 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 tac. Claro. Pero claro, o sea, es algo que me encantaría realmente hacer un poco más, pero también, o sea, no tenés horas del día para hacer Ya, ya, tantas ya, cosas. ya. Es complicado. Eh, pero Vale. realmente me gustaría. Y también le quería preguntar, ¿cuándo fue el paso, o sea, el momento en el que ustedes detectaron que algo no marchaba bien? Porque me dice que fue a los 3 años y a los tres Cuando años tenía un dos niño, años y medio. a los 2 años y medio, pero un niño a los 2 años y medio todavía no... A ver, hay algunos que sí, pero hay otros que todavía no hablan y no llegan a tener ningún trastorno. Entonces, ¿cuándo fue ese Sí, momento en el que sí, dijiste tú, algo fue pasa? el tema de. Ahí a los 2 años y medio fue el tema del trastorno por ansiedad de separación. Ujú. Y después el tema de hablar fue durante P3. Durante Durante P3. P3. Vale. Porque claro, o sea,
que no hable con nadie durante Ya, todo el año lectivo, o sea, ujú, ya es raro. O es sea, raro. ni para pedir agua. Ya, O sea, ya, ya. porque otro de los problemas que tiene el mutismo, que poca gente, o sea, se percata, Ujú, es que los niños que tienen mutismo no pueden ni siquiera pedir ayuda. claro, O sea, si se caen, si se hacen daño, si les duele algo, si pasó algo, lo que sea, no pueden pedir ayuda porque están bloqueados. claro, claro, claro. Ese es un problema muy, muy complicado. Entonces, fuera de la parte social, Mm, el trastorno social en sí, o sea, también hay un problema, o sea, de, de no poder solicitar ayuda en un momento puntual. claro. Y personalmente a Gael, ¿crees que le afectó este trastorno? Porque ya lo ha superado, pero ¿le afectó? ¿Él se sentía menos? Eh, no sé, cuénteme. Yo creo que, o sea, quedan cosas por trabajar, Ujú, que eso es algo que ahora estamos empezando a trabajar de vuelta. Quedan cosas por trabajar a nivel de sociabilidad. O sea, él vale. como no hizo el proceso social desde chico, o Ujú, sea, con sus pares, sobre todo con sus pares. O sea, la parte social, de sí. integración social, Ujú, de relaciones eh, sociales, sí. cuesta. Vale. Le cuesta, tiene sus amigos, o sea, habla, si le saluda a uno contesta, si le pregunta contesta, sin ningún problema, sin ningún bloqueo, sin nada, pero la interacción natural Sí. eh, le cuesta un poco. Le Entonces, cuesta o un poco. sea, ahí estamos trabajando en eso, que yo creo que, bueno, que evidentemente, o sea, es de la parte de que no, de la relación natural, Ujú, no salió y empezó a relacionarse casi con 6 años. claro. ¿Y ustedes siguen trabajando el método de Zapozen con Gael? Sí, ahora empecé yo de vuelta justamente por esto, Por pero esto. pero con otras variantes, Eso es. porque no está enfocado hacia lo mismo. Claro. Vale. Vale, Entonces, genial. eso, por ejemplo, no está en el canal, no está en el blog, no está en nada, porque empezamos hace 2 o 3 semanas atrás con esto. Vale, y respecto a las asociaciones sobre estos trastornos, sobre este trastorno, ¿qué opina de ellas? No sé, ¿conoce alguna A en ver, especial? como nombre no te puedo dar ninguno porque no me acuerdo los nombres, pero Bueno, no o pasa sea, nada, su opinión. hay un montón de grupos en Facebook ¿Sí? que sí, que me parecen de fiables, o sea, hay gente que está ahí, que quiere tratar de ayudar a sus hijos, o sea, son todos padres con niños con problemas con autismo. Ujú, Eh, y en general sí, o sea, ahora no te podría dar ningún nombre, excepto el de Fabiana, que me acuerdo porque hemos ido, ujú. que es el Instituto de Mutismo Selectivo Internacional. Vale. Pero después hay uno que es de aquí de España, ¿Sí? que bueno, que por ejemplo una de las familias que fue al taller Sí. pertenecía a esa asociación, pero sí, pero están muy perdidos también, están muy Fíjate. perdidos. O Vale. sea, si vos te metés en los grupos y te das de alta y empezás a hablar con ellos y todo, te vas a dar cuenta que están perdidos, que la gente, viste, está como se desespera porque realmente es una situación bastante desesperante porque no Sí. sabe cómo ayudarlo. Ujú, Y bueno, y- pero, pero sí, como serias me parecen serias, por lo claro. menos los grupos en los que yo he estado y fueron varios, debo Ujú. tener más de 10 seguramente, pero sí, como serios sí. Vale. Y bueno, realizar actividades así en un ambiente familiar, ¿cree que con otros niños, cree que es favorecedor? Sí, sí, yo creo que sí, una de las cosas que le faltó
le faltó a Gael justamente es eso, porque nosotros somos de Argentina. Claro. Toda la familia de Gael está en Argentina. Entonces todos sus primos, o sea, aquí estamos nosotros solos. Claro, vale. Entonces no tiene entorno familiar acá, excepto nosotros. La abuela viene una vez cada año y medio, más o menos, a visitarlo un mes. Nosotros a veces vamos para allá, pero no es un contacto diario, evidentemente, no es el día a día. Y bueno, ya lo último, quería preguntarle que si tiene alguna pregunta o le gustaría contestar alguna cosa que yo no te haya preguntado y que consideres importante. ¿Se te ocurre alguna cosa que quieras decir? No, a ver, básicamente, por ejemplo, lo que te voy a decir es lo mismo. Otro estudiante, por ejemplo, de México, hace unos meses también me pidió una entrevista que estaba haciendo una tesis sobre mutismo. Nada, que le den la difusión que puedan. Eso es. Al trabajo que hagan ustedes, porque hay mucha gente que realmente necesita, o sea, tener un apoyo, no solo emocional, sino también de gente que domine del tema, que maneje y que tenga, no que lo manden a lo mejor por mutismo, o sea, te digan, bueno, no tiene, ya se le va a pasar, o te manden, o como que es autista, sí. Como que no lo entienden. O que se confunda con una timidez, sin más. Exacto, eso es lo típico. Y eso es lo peor. Es un niño tímido. ¿Usted qué sentía, por ejemplo, cuando le decían, es que es un... Bueno, yo creo que es tímido. Es que al principio nosotros mismos como padres es lo que terminás diciendo. Claro. O sea, porque muchas veces la gente desconoce el tema del mutismo y si tenés que explicar a una persona que te cruzás por 5 minutos lo que es el mutismo, todo lo que ya, totalmente. Entonces, ¿qué le terminás diciendo? Y ya, bueno, es un poco tímido, ya está. Claro, eso es. Estás diciendo eso, pero no es bueno. O sea, yo aprendí a las malas que eso no está bien. O sea, porque se lo terminás inculcando a tu hijo. Claro. O sea, entonces, básicamente denle toda la difusión que puedan y te agradezco que te interese el tema porque realmente, o sea, hay poca gente que está interesada. Sí. Y nada, cualquier duda que tengas, cualquier otra cosa que me quieras preguntar en algún otro momento, me avisás y... Vale, bueno, yo nada, agradecerte que hayas querido acceder a la conferencia y que le intentaré dar toda la visibilidad, enseñándoselo a mis compañeros que serán futuros maestros, como seré yo, y creo que es muy importante en el ámbito escolar, pues promover que se siga trabajando este trastorno, como otro más. Y nada, muchísimas gracias, me ha gustado mucho su historia, me alegro que poco a poco esté superando este trastorno y ya le contaré. He hecho por ahí unas encuestas también para este mismo trabajo, pero relacionadas con un poco la gente que sabe del mutismo, que no sabe, lo explico. Entonces, bueno, se lo compartiré y si usted también lo puede promover, pues genial. Genial, Claudia. Vale. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, hasta luego y saludos a la familia.